Bueno, muy bien, señores, estamos en vivo en la mañana de la radio 925 de la República Argentina. Recién hicimos unos minutos en Crónica. Les agradecemos a la negra Mandelman que nos llamó para hablar sobre este tema que tiene que ver con lo que pasó el viernes próximo pasado en San Miguel. Charlando un poco sobre algunos temas. Ustedes saben que hoy arranca el Supermartes en el Senado, lo dije antes. Lo digo ahora, con más de 700 expositores que pasarán por las comisiones del Senado para definir concretamente cuál será la postura que tendrá el 8 de agosto el Senado de la Nación en torno al tema de la despenalización del aborto, un tema que en esta sociedad hoy no solo divide la biblioteca, sino que también amplía la grieta en algún sentido, porque los que están a favor de la despenalización están, militando no solamente en las calles, sino en las redes sociales, y que en las últimas horas de la votación en diputados fue bastante controvertida, muy distinta, muy diferente, algo raro se olió ese día. Está Santiago Alarcón, que es apologista de la iglesia evangélica CREA, Cristo Rey. A ver si digo bien, Cristo Rey, Eterno Adorado. Eterno Adorado. Un nombre un poco extenso, ¿no es cierto? Por eso lo resumimos a CREA. CREA, bien. Bueno, ¿cómo te va, Santiago? Buen día. Bueno, ante todo, muchas gracias. Buen día, Gustavo, y gracias por la invitación. Bien. Me encanta. Contame, ¿qué dicen las iglesias evangélicas en torno al tema de la despenalización del aborto? ¿Qué es? A ver, vos como apologista, Sí, contame. A ver, yo trato siempre de hacer una separación, ¿no? En lo que se refiere pese a que está todo vinculado, trato de hacer una separación desde mi tarea apologética a lo que se lleva adelante como tarea ministerial en las iglesias evangélicas, ¿no es cierto? Obviamente, la opinión de la mayor parte de las iglesias evangélicas es estar en contra de la despenalización del aborto, ¿no? Por causa de lo que es de común conocimiento y que es que se está quitando la vida a un ser humano. Así que la mayor parte de las iglesias evangélicas se encuentran en contra de la despenalización del aborto. Bien, para el sector, hola Adriana, hola Marcela, hola a todos aquellos que están acá escuchándonos, ¿dónde empieza? Hola Daniel, ¿dónde empieza la vida? ¿En la concepción? Totalmente, desde el momento de la concepción. De hecho, no solamente esto está amparado por medio de las escrituras, ¿no es cierto? Sino que, acá es en donde empieza nuestra tarea apologética, sino que también hoy el conocimiento científico que tenemos, ¿no es cierto? Gracias a el avance en áreas como la biología, como de repente la genética y demás, nos han proporcionado no solo las suficientes evidencias para llegar a concluir de que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque hoy el Senado empieza a definir. Bueno, acá es un tema bastante interesante, ¿no es cierto? Y de hecho, a mí me llama mucho la atención de repente la forma en la que muchos senadores, y lo he visto también en los diputados, la forma en la que buscan tener razones para votar de la forma en la que lo van a hacer, ¿no es cierto? He visto encuestas, he visto el interés que ellos tienen de ver cuál es la opinión de la gente. Y pese a que, obviamente, la opinión de la gente por causa de vivir en democracia es el eje de la importancia para poder llevar adelante una tarea política como corresponde, en cuestiones morales, me parece a mí, y cuando se tratan de cuestiones que podemos encontrar evidencia científica, me parece de que lo más coherente sería apelar a las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros tenemos delante nuestro para llegar a tomar una decisión correcta? Y acá es en donde está la clave, me parece, es poner toda la evidencia sobre la mesa y tratar de reconstruir este caso para poder llegar a tomar una decisión correcta. Pero claro, la idea es preguntar, ¿cómo se impulsa una decisión correcta? Bueno, yo me parece de que todo lo que tiene que ver con la construcción de leyes, ¿no es cierto? Las leyes son descriptivas.
Ahora la pregunta es qué es lo que describen las leyes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ley hablamos de correcto, incorrecto, de bien, mal. Entonces, sí o sí las leyes están vinculadas con el aspecto moral. Ujú. Ahora, ¿cómo uno puede tomar, cómo una decisión, o cómo una sociedad, perdón, puede tomar una decisión correcta en cuanto al aspecto moral? Bueno, gracias a los avances científicos que hoy tenemos, particularmente en este caso, tenemos la suficiente evidencia como para poder tomar una decisión moral correcta. Ahora, si la evidencia a mí me dice que existe vida humana desde el momento de la concepción, la pregunta moral es la siguiente: ¿es correcto quitar vida humana de forma arbitraria? Y hay muchas veces de que yo he visto en los medios de Bueno, pero comunicación... la mujer te dice, a ver, yo sí, es mi cuerpo. Bueno, a ver, primero no es el cuerpo obviamente de la mujer, ¿no es cierto? Sino que lo que uno está haciendo es quitar la vida, interrumpir, entre comillas, porque la palabra interrumpir sabemos de que no aplica para este caso, pero quitar la vida a otro ser, a otro cuerpo que es distinto del de la mujer. Me parece que uno de los principios, ¿no es cierto?, del derecho es, o sea, mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Y la clave está en qué es lo que está en el vientre materno. Si lo que está en el vientre materno es una vida, pese a su estado de desarrollo, pese al tiempo que tenga de vida y demás, si es vida humana, eso necesariamente tiene derechos. Tiene derechos. Totalmente. Algunos plantean que, bueno, es la fusión de dos células nada más. Bueno, a ver, es la fusión de dos células que se hace, que el resultado de esa fusión de dos células se convierte en una célula que es bastante diferente, ¿no es cierto?, a las demás. Esta célula llamada cigoto tiene una particularidad, y esa es la clave, creo yo, de la decisión a la que tenemos. Que esta célula contiene información genética distinta al del padre y de la madre. Eso nos proporciona a nosotros la suficiente evidencia para llegar a concluir que un nuevo ser ha comenzado a existir. Ahí es donde está la clave, en la información genética. Este cigoto no es parte de la madre ni es parte del padre, sino que su fusión proporcionó la existencia, el comenzar a existir, de un ser humano que hasta el momento no había existido. Uh-huh. Y eso me parece que es una razón suficiente para llegar a concluir de que primero es un ser humano distinto a la madre, por ende tiene sus propios derechos, ¿no es cierto? Y que los derechos de la madre no debe de ser prioridad a la hora de hablar de los derechos de este nuevo ser humano. Los argumentos de los sectores abortistas tienen que ver con, primero, bueno, es mi cuerpo, yo decido, yo quiero decidir, se mueren las pobres y no las ricas. A ver, primero, me gustaría, antes de abordar esta pregunta, me gustaría destacar para la audiencia, para los que nos están escuchando, pese a que mi cosmovisión es cristiana, pese a que provengo de una fe cristiana, van a notar de que hasta el momento y hasta concluir esta charla, mi decisión no parte o nada tiene que ver con lo que las escrituras dicen, sino que solamente tiene que ver con lo que las evidencias hoy nos dicen, ¿no es cierto?, nos testifican. Ahora, el tema de las mujeres, las pobres mueren y las ricas, bueno, tienen los recursos necesarios como para poder atenderse etcétera. Primero, eso en cuestión de datos, ¿no es cierto? A ver, en cuestión de evidencia, yo todavía en ningún medio he visto datos sobre la mesa. Esas son suposiciones, experiencias que muchas personas aparecen en los medios, cuentan, relatan y demás, pero datos sobre la mesa no hay. De hecho, cuando vemos los números, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, claramente están son contrarios a lo que estas personas dicen, ¿no es cierto? Y es interesante que los testimonios de repente personas que trabajan en el ámbito social, en lugares carenciados, muchas veces lo que nos dicen es que las personas con menos recursos son aquellas que más valoran la vida. Uh-huh. Es interesante eso. Es interesante que en la recopilación de testimonios de personas... ¿Sabes por qué, Santiago? Porque es el argumento de aquellos
que son pro mismo, aborto. pero mismo así, supongamos de que eso es una verdad. Supongamos que sea verdad, aunque Bien. nosotros no tenemos forma de poder argumentar en favor de eso, porque no hay datos, porque no hay Sí. evidencia. Dale. Pero supongamos que eso fuera verdad. Mismo que fuese verdad, el hecho de abortar sigue siendo malo, sigue estando mal. Porque ya sea que las ricas lo hagan, las pobres no lo hagan y demás, el problema no es quién lo No hace. es una cuestión de hotelería. Totalmente. La cuestión es que hay una vida humana en el vientre materno. Y la discusión solamente debe de girar si es correcto o incorrecto quitar esa vida de forma arbitraria. Entonces, pese a cómo se haga, pese a quién lo haga y demás, eso me parece de que es construir un hombre de paja. Y terminamos desviando la discusión del eje que creo que debería de discutirse profundamente, y es el tema de la vida. Muchos cuestionan, bueno, yo tengo derecho, es mi cuerpo, digo, a ver, los sectores que están a favor entienden que la libertad y el derecho que uno tiene está por encima de cualquier otra cosa, y no hablamos del derecho y la libertad que tiene en ese caso esta fecundación generada, ¿no? Totalmente. Yo lo que siempre digo con respecto a esto es lo siguiente. El ser humano, por experiencia nosotros lo sabemos, y podemos dar algunos ejemplos, el ser humano posee un valor intrínseco. El ser humano posee un valor intrínseco. Un valor intrínseco, básicamente existen dos tipos de valores, el intrínseco y el extrínseco. El intrínseco quiere decir que el ser humano es un fin en sí mismo. De repente, este micrófono que estamos utilizando ahora para hablar debe de tener un valor, pero ese valor está vinculado a el objetivo que nosotros queremos alcanzar con este aparato. Eso es un valor extrínseco que nos permite a nosotros, por medio de esto, llegar a un fin, a un fin último, ¿no es cierto? Ahora el ser humano es un fin último en sí mismo. Y eso es lo que le proporciona un valor intrínseco. El valor intrínseco es lo que le proporciona al ser humano dignidad. El ser humano es digno por causa del valor que tiene. Ahora, esa dignidad es la que a nosotros nos proporciona derechos. Bien. ¿No te parece que hay una ausencia de dignidad en este proceso? Yo me parece de que una cosa es si hay ausencia de dignidad y otra cosa es si percibimos que en la experiencia hay una supuesta ausencia de dignidad. Esto no es una cuestión epistemológica de lo que yo creo o cómo yo llego a creer tal cosa, sino esto es una cuestión o una pregunta de raíz ontológica. El ser humano, pese a, te doy un ejemplo, ¿no es cierto? La Segunda Guerra Mundial, el nazismo con los judíos, ¿no? Pese a que los nazis creían que los judíos no tenían el mismo valor humano que ellos, eso no quiere decir de que fuese así. Nosotros sabemos por la experiencia de que los seres humanos tienen todos el mismo valor, pese a cómo los demás se vean, pese a cómo los demás vean a su prójimo. Y ahí es en donde está la clave. Me parece que es una pregunta ontológica que muchas veces tratamos de responderla de forma epistemológica. Bien, sinceramente te escucho y hay cosas que me gustaría analizar más detenidamente, ¿no? Porque cuando vos decís que se hace un análisis de manera tal donde se quita ese valor a lo que puede ser una persona, como es esto de no valorar, ¿no? La vida humana, un nuevo ser que están haciendo, me cuesta mucho entender cómo no se dan cuenta de eso. Bueno, a ver, todo tiene que ver, me parece a mí todos los seres... ¿Dónde está la ausencia? A ver, digo, en algún momento perdimos los valores. Bueno, totalmente, y me encanta que hagas esta apreciación, porque ahí es en donde entra la respuesta en cuanto a la cosmovisión de cada uno, ¿no es cierto? Yo creo que en el momento en el que dentro de nuestra... Para partir de una base, todos los seres humanos poseemos una cosmovisión.
que es una cosmovisión para la gente que está del otro lado y quizás esta palabra no le resulte familiar. Básicamente es los lentes con los que analizamos la realidad. Esos lentes están construidos por medio de ideas que consideramos que son verdaderas. Sí. Ahora, en un punto en la historia, hemos quitado, dentro de la cosmovisión del ser humano, hemos quitado a Dios. Y cuando quitamos a Dios, pese a la religión, no estoy hablando de cuestiones religiosas, sino estoy hablando de la idea de Dios, de un Dios como muchas veces se dice filosóficamente, aquel ente que es, en cuanto a lo grandioso, lo que máximo, el ente máximo que puede llegar a existir, ¿no es cierto?, en cuestión de características y demás. Estoy hablando de esa idea de Dios. Ahora, cuando nosotros quitamos de la cosmovisión del hombre a Dios, perdemos todo parámetro objetivo para medir las cuestiones morales. ¿Cuál es nuestro parámetro objetivo para medir las cuestiones morales? No existe directamente si Dios no existe, o si lo quitamos de en medio. Ahí es en donde entra toda una idea relativista y subjetivista, en donde cada uno cree de que la construcción de su propia verdad es aquella que mejor aplica al mundo en el que vivimos. Y ahí es en donde lamentablemente se pierde todo tipo de valor objetivo, donde para uno una cosa está bien y para el otro está mal. Ahora, ese tipo de cosmovisión relativa es imposible de poder vivirla, porque si eso es verdadero, quiere decir que tu verdad yo la debo de tolerar y aceptar como tal. Ahora, les doy un ejemplo, pese a que quizás 30, 40 años atrás estar hablando del aborto sería algo que no se conciba en aquel entonces, hoy de repente, si tuviésemos a un pedófilo delante nuestro, y le dijéramos, para mí lo que vos querés está mal, yo creo que está mal y que es objetivamente malo. Pero la persona, el pedófilo te dice, no, pero para mí está bien. Ahora, si la cosmovisión relativista es verdadera, quiere decir que yo debo tolerar la idea del pedófilo aún sabiendo que está mal. ¿Por qué? Porque la verdad termina siendo una construcción de cada ser, de cada persona. La verdad que nos gustaría que en la Argentina haya una carrera en una universidad médica, una universidad de la salud, donde se hable de abortología, ¿no? Porque estamos en las puertas de construir una industria satánica, que es esto de abortar, y digo, esto va a beneficiar a la clandestinidad, este es el camino más fácil para, ¿no? Digo, a ver, yo creo que a ver, los datos concretos en el mundo hablan de que la libertad en este sentido no ha modificado, por el contrario, hay un señor que anda disfrazado de mujer, Florencio de la B, que habla dice cada cosas horrendas, la verdad que bueno, producto de su... Ahora, mira, déjame, si me permitís hacer una apreciación pero... sobre este caso, ¿no es cierto? Un hombre a ver, perdón si... Prejuzgo mal, perdón, ¿no? Perdón si estamos hiriendo susceptibilidades quizás del otro lado, ¿no es cierto? A ver, si somos una sociedad tolerante, deberíamos de tolerar todo tipo de idea, por ende nosotros podríamos abiertamente hablar cuáles son nuestros puntos de vista, sí, y esperar tolerancia del otro lado. Ahora, es interesante la cuestión de género, o estas cuestiones en donde nosotros sabemos de que un ser humano que biológicamente es hombre, lo tenemos que terminar aceptando como mujer, ¿no es cierto? He escuchado muchos exponentes en el tiempo en donde se iba a discutir, en donde se discutió esta ley en el Congreso, en la Cámara Baja, y muchos decían lo siguiente: bueno, todavía no hay un consenso científico, no hay unanimidad en cuanto a cuándo comienza la vida. La pregunta es la siguiente: si este criterio también lo tuviéramos que aplicar a, ejemplo, las cuestiones de ideología de género, el caso que vos acabas de nombrar, ¿hay consenso científico en que ese hombre biológico, y anatómicamente hombre, ¿no es cierto?, donde tiene un cromosoma, una serie de cromosomas particulares que hacen al ser humano hombre, es una mujer? Para nada, no hay un consenso científico que respalde eso. Entonces, es bastante hasta hipócrita nuestra posición que muchas veces tomamos de forma social, para en algunos casos, cuando nos conviene, llamar al consenso científico, y en otros para nada. Lo que pasa que ese tipo fue novedoso, vendía,
a los medios les vende, entonces lo terminaron instalando los medios como lo que es hoy, ¿no? Una persona disfrazada. Digo, a ver, eso también es responsabilidad de nosotros los que estamos en la media. Obvio, nosotros como sociedad estamos lamentablemente permitiendo esto, ¿no? Sí. Y lamentablemente en los medios de comunicación se escucha cada opinión, ¿no es cierto? Y me quedo... A mí me preocupan dos cosas, Santiago. A ver. Me preocupa, primero, para llevar adelante todo este proceso hay que tener dinero. Obvio. Me preocupa, bueno, primero la postura de los hospitales públicos y segundo, también la situación de los médicos. Totalmente. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con aquellos que mantengan la postura de no realizar abortos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque me parece a mí de que esto es un desencadenante, ¿no? Si se aprueba esto, va a ser un desencadenante donde de una u otra manera aquel que no opine de la misma manera va a ser perseguido. Y el Estado va a tomar partido de una forma autoritaria en algo que me parece que no le corresponde, ¿no es cierto? Y que es el derecho a la decisión. Bueno, va a haber inconvenientes seguramente, los médicos es más, hay clínicas que están planteando que van a estar en contra de esta situación. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no es cierto? Y esto me llamó mucho la atención el día que Luis Novarecio expuso en el Senado, ¿no? Y yo siempre lo tuve como una persona que, pese a que comparta o no comparta determinadas ideas, una persona que sabía analizar determinadas cuestiones. Ahora, lo que dijo... ¿Es padre de Novarecio? ¿Perdón? ¿Es padre de Novarecio? ¿Sabes que lo desconozco? No, lo desconozco. No lo es. Dijo algo que me resulta ridículo. Ridículo, chocante, digamos. Sí, pero fíjate lo que él afirma. Y dice, como no existe un consenso en la ciencia, según él, ¿no es cierto? Porque consenso hay. De hecho, la Academia Nacional de Medicina afirma, manifiesta que la vida es desde el momento de la concepción. Ahora, según un grupo de personas dice que todavía no hay un consenso científico en cuanto a el comienzo de la vida. Supongamos de que esto fuera cierto, supongamos de que no existe un consenso científico y que no estamos seguros de que la vida comienza en el momento de la concepción. Ahora, porque no estemos seguros que la vida comienza en la concepción, ¿nosotros deberíamos permitir el aborto? Hagamos una analogía que aplica muy bien a este caso. Supongamos de que tenemos una empresa de demolición y nos llaman a demoler un edificio. La pregunta es, la empresa de demolición, nosotros como representante de tal, ¿no es cierto?, ¿daríamos la orden de demoler un edificio si no estamos completamente seguros que no hay seres humanos dentro del edificio? Hay determinadas decisiones que aún en la incertidumbre, pero en la existencia de determinada probabilidad, no podemos tomarla, porque debemos estar completamente seguros de que, en este caso, no hay nadie en el edificio, o en este caso, que no hay vida humana. Entonces, aún si no hay un consenso, pero existe la probabilidad, mirá hasta el extremo que lo estoy llevando, claro. Si existe la probabilidad, no es moralmente correcto aplicar el aborto. Bueno, no sabemos qué va a pasar. No sabemos si esta ley va a frenar los abortos clandestinos. No sabemos si esta ley nos va a permitir tener una nueva industria. No sabemos muy bien qué va a pasar. Si esto resolvería los problemas de las mujeres en ese sentido, bienvenido sea. Ponele, ¿no? Que sea así. Yo no creo que esto sea así. Porque aparte estamos hablando de otra cosa, que es lo que resaltamos recién, que es la vida. Y me parece que acá es lo que menos se está planteando, ¿no? La nueva gente por vivir, mientras que hay familias que están esperando una ley que los favorezca para adoptar un hijo, ¿no? Porque hay formas, porque si uno se ve como espejo en otros lugares, en otras latitudes del mundo, esto se resuelve. Digo, a ver, hay gobiernos que no auspician, pero que sí, bueno, colaboran con esa madre hasta que lo tenga, pero con la firme convicción de que, bueno, listo, una vez llegado el momento, va a otra familia que está esperando un hijo que no puede.
hay una asociación en Estados Unidos que está al pendiente de la entrada de los hospitales y de las clínicas para convencer a mujeres que van a abortar. Totalmente, sí, lo he escuchado. Digo, a ver, me parece que estamos en un tema muy difícil, muy complejo, y que uno debe tomar posición sobre esto, ¿no? No es un tema cualquiera. Estamos hablando del futuro del país, no estamos hablando de cualquier cosa. Y de hecho me gustaría y estamos hablando de organizaciones que ponen plata para el control de la natalidad en Argentina. Totalmente. Y esto cómo afecta la cuestión ideológica de los jóvenes, ¿no es cierto? Yo me he cruzado en mi trabajo con chicas, de 13, 14 años con el pañuelito verde y que están a favor del aborto, pero obviamente, a ver, no tienen razones justificadas, no hay una decisión que se ha tomado por causa de un análisis riguroso de la situación, ¿no es cierto? Y esto hoy, ¿no es cierto? A vos no te pueden engañar, a mí no me pueden engañar, pero hay toda una generación que está creciendo con una cuestión ideológica y que nosotros me parece de que tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para tratar de proporcionar las evidencias necesarias para que la sociedad pueda tomar su decisión, pero siempre a través de un análisis riguroso en cuanto a estas cuestiones, ¿no? No lo podemos tomar así porque sí nada más. No. Es grave, ¿eh? Es grave. Totalmente. Bueno, Santiago, tengo un minuto. ¿Cómo lo usamos? Nada, a ver, muchísimas gracias ante todo por este espacio. Si quieren, a nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales en una página que se llama Rincón Apologético. Y ahí estamos para servirle a todos los que nos escriban. Bueno, gracias por venir, por darnos tu punto de vista con respecto de esto que es tan duro, tan difícil, ¿no? Como es el tema de esta ley de despenalización, que hoy en el Senado empieza nuevamente su debate con algunos expositores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy bien, Santiago estuvo con nosotros charlando sobre esto tan preocupante que es el tema de la ley del aborto.